Hola, buenas noches. De nuevo con todos ustedes en el programa Pulso Ciudadano, programa que lleva el Partido Socialista Obrero Español, Marbella San Pedro, a todos ustedes. Tenemos con nosotros a Pepe Bernal, que como saben es portavoz en el Ayuntamiento de Marbella del Grupo Municipal Socialista, así como parlamentario andaluz. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Pepe. Tocayo. Tocayo. Bueno, pues tengo aquí 4 o 5 temas de mucho interés, temas que tienen relación con el presente futuro ya no solo de nuestra ciudad en sí, sino yo diría hasta de toda la comarca, como es, que lo hablaremos, el tema de las prospecciones que se están acometiendo en la costa, concretamente en el área metropolitana de la Costa del Sol. Pero antes, si te parece, Pepe, me gustaría comenzar con el tema de la próxima campaña, mejor dicho, la campaña europea de las próximas elecciones al Parlamento Europeo el día 25 de mayo. Una pregunta generalizada. ¿Cuál crees tú que puede ser el índice de participación de nuestra ciudad, en Marbella? ¿Se están moviendo, digamos, los mimbres suficientes para que la gente vayan a votar? Pues si te soy sincero, por parte de todos los partidos políticos no se está haciendo. Hace unos días, el sábado, comenzamos el Partido Socialista una campaña a nivel nacional donde en todos los núcleos de población, en Marbella lo hicimos en la Plaza de Toros, trasladamos a los ciudadanos el programa electoral del Partido Socialista a esas elecciones europeas. Y también explicarle a los ciudadanos lo importante que son estas elecciones europeas, porque por primera vez vamos a poder elegir al presidente de la Comisión, al presidente de Europa. Sí, porque hasta hoy lo elegía, digamos, la Troika. Hoy, o ya a partir de estas elecciones, es el Parlamento el que lo elige, ¿no? O sea que independientemente de que nosotros votemos como cabeza de lista a Elena Valenciano, en el caso del Partido Socialista, quien será presidente de Europa por parte de los socialistas europeos será Martin Schulz, que es alemán. Pero yo trasladaba en ese día que tuvimos esa puesta en escena y ese contacto con los ciudadanos en la Plaza de Toros, fue el barrio que elegimos para, dentro de Marbella y al unísono con otros municipios de España, desplegar esta campaña, que esta campaña no solamente era una campaña de trasladarle a los ciudadanos cuáles eran los problemas actuales y cuál era la solución con nuestras propuestas, sino que también era una campaña didáctica, porque hay que explicar qué es Europa, lo que significa Europa y lo importante que son unas elecciones europeas, que las vemos cada 5 años, que Europa nos sigue pareciendo muy lejos, pero que tristemente, debido a esta crisis y debido a determinadas acciones que provienen de Europa, ahora nos estamos dando cuenta lo importante que es tener poder de decisión en Europa, y que si en Europa gobiernan los conservadores o si en Europa gobiernan los socialdemócratas, las políticas sociales, las políticas de atención a los ciudadanos van a ser muy diferentes una de otra. Este es un momento de gobierno conservador, de derechas en Europa, y lo estamos sufriendo porque desde Europa nos vienen políticas que van constriñendo cada vez más lo público, y en eso también se salvaguarda dirigentes como Mariano Rajoy en España. Por lo tanto, es importante un cambio en Europa, es importante las políticas en Europa, y sería vital para el futuro de España y para el futuro de Europa que hubiera un gobierno socialdemócrata en Europa que conllevara con ello políticas sociales y que dejara respirar a los países mediterráneos, entre ellos España, que son los países que están más hostigados, más ahogados en este momento por las políticas europeas. Al ciudadano hay que decirle también, si te parece, de que al menos el 70% de los asuntos de la vida diaria de cada quisqui, de cada español, ya dependen de decisiones europeas. Por esa razón tienen la importancia que estas próximas elecciones, porque las decisiones que emanan del próximo Ejecutivo, si ahora son el 70%, llegará con tiempo hasta el 80 o el 90%. Casos, por ejemplo, en el tema judicial, caso Parot, casos como, ejemplo, sí, como que
el Estado español, el gobierno español, España, ha tenido que aceptar una decisión unitaria de la Unión Europea porque es básico porque pertenecemos a una unidad, digamos, política. No está 100%, pero está ahí. Y otro de los temas que te hago en la primera pregunta es, ¿qué diferencia hay o puede haber si, por ejemplo, el grupo mayoritario en el Parlamento Europeo es de izquierda, es socialdemócrata, es izquierda en su conjunto? ¿Qué diferencia puede haber con la situación actual? Porque de todo es conocido que hoy las políticas que se están llevando a efecto, pues no son de izquierda, todo hay que decirlo, ¿no? Pero al gobernar en el Parlamento Europeo, el grupo de izquierda del Parlamento Europeo, ¿puede llegar a algún tipo de cambio en la forma de hacer las cosas, sobre todo en el tema de la economía? Sin lugar a dudas, Pepe. Además, lo que tú planteabas es muy cierto. Cuando nosotros ponemos los telediarios y escuchamos que, por ejemplo, esas palabras de las políticas europeas, que España tiene que negociar las políticas agrarias con Europa, quiere decir que es que de Europa nos marcan, por ejemplo, el porcentaje de determinados cultivos, desde Europa nos marcan, exacto, qué se puede cultivar, qué no se puede cultivar, las subvenciones, las ayudas provienen de Europa, pero es que la pesca es exactamente igual, o yo me atrevo a decir que aún está aún más controlado por Europa. Y muchos de los conflictos que nos encontramos en las pescas, entre ellos están los pesqueros nuestros, de los pescadores nuestros de Marbella, son conflictos que provienen de decisiones que se toman en Europa, también de carácter judicial, y que no quepa duda alguna que tal como vaya pasando el tiempo, más nos vayamos europeizando y más vaya siendo una Europa única en todos los conceptos, no solamente monetaria, sino también la económica, en la legislativa, pues hasta compartiremos impuestos y otra serie de cuestiones. Hombre, el que exista en Europa una mayoría parlamentaria de derecha, o el que exista en Europa una mayoría parlamentaria de izquierda, va a decidir mucho las políticas en España. Ahora mismo hay una mayoría parlamentaria de derecha y a partir además de estas elecciones habrá también una comisión con un presidente que decide ese Parlamento. Ahora mismo con esta mayoría de derecha nos encontramos unas políticas desde Europa basadas en la austeridad, basadas en el control del gasto público, basadas en el recorte de políticas sociales fundamentales para los que pensamos en la necesidad del estado del bienestar social, también basada en la carga de impuestos a los que menos tienen y también cierta actuación leve sobre aquellos que más tienen. Además también en estos momentos las políticas de derecha de Europa, y eso también toca con Marbella, permite situaciones impensables en una democracia o en un conjunto de estados democráticos y unitarios, como es el caso de Europa, como el tener un lugar como Luxemburgo, que es un paraíso fiscal y al cual a uno se le ha puesto contar desde Europa. Bueno, pues desde el Partido Socialista, desde la izquierda europea, se plantea justamente lo contrario, que para salir de esta crisis tiene que circular dinero, y para circular dinero es necesario terminar con las políticas de austeridad, que tiene que haber más gasto público, que tiene que haber más ayuda a los países, y que tiene que haber, como no podría ser de otra forma, unas políticas equitativas, que aquellos que más ganen tengan que ser los que más contribuyan, y aquellos que son los que están en peores condiciones tienen que ser los que tengan más ayudas por parte del Estado, en este caso por parte de la Unión Europea. Por lo tanto, es fundamental, es decisivo un cambio en el Parlamento Europeo, un presidente socialdemócrata, quizás llevándolo a la generalidad de, como tú lo has dicho, un presidente de izquierda frente a un presidente de derecha, y eso ayudaría a España, y los países del Mediterráneo principalmente están especialmente esperanzadores a que exista ese cambio en el Parlamento Europeo. Solamente te pongo un ejemplo. ¿Sabes quién es el candidato a ser presidente de la Unión Europea por parte de la derecha, por parte del Partido Popular Europeo? El presidente de Luxemburgo, el presidente de un país con cuentas opacas, que no permite que podamos conocer, que los estados puedan conocer quién tiene el dinero metido en esos bancos,
que permite seguir jugando con el dinero de los impuestos de los españoles, por ejemplo, limpiándolo allí o ocultándolo allí. Nosotros no nos podemos permitir que quien presida Europa sea justamente quien los relacionamos con determinadas políticas que están muy lejos de lo que entendemos que son de derecho para todos los ciudadanos. Una de las, entiendo yo, una de las medidas más encomiables y más urgentes que necesita no solo el continente europeo, la Unión Europea, sino también este país, España, es realizar una reforma en la política fiscal, porque hay ahora mismo una normativa fiscal que ni va acorde con los tiempos y ni siquiera atenta más al que menos tiene que al que más tiene. Yo entiendo que una reforma de la política fiscal a nivel europeo y por ende a nivel de nuestro país podrían mejorar muchísimo las cosas, ¿no te parece? Así debe ser. Y yo creo además que todos debemos de asumir también las culpas de que estas políticas no se hayan llevado a cabo antes. Te lo digo desde el Partido Socialista, no nos podemos cecar en que todo lo que se ha hecho bien. Tuvo la oportunidad el Partido Socialista en aquel momento de haber llevado a cabo una revisión más profunda de estas políticas de fiscalidad. Porque entendemos que tal como están hechas las cosas no se puede seguir. Los que más tienen y los que más ganan no pueden en proporción pagar mucho menos de impuestos que los que menos tienen, que son sobre los que caen el gran peso. Y siguen ganando mucho dinero. Y además, como son los que más tienen las posibilidades de buscar fórmulas para pagar aún menos, con asesores fiscales, con economistas y además con la capacidad del que tiene el poder buscar recovecos, vamos a decirlo así, los vericuetos para no pagar. Para no pagar. Y sin embargo, el que menos tiene ocurre justamente lo contrario, te ves solo y con un desconocimiento de la materia que a veces te hace pagar más de lo que verdaderamente tendrías que pagar. Y no nos podemos permitir que el peso del Estado recaiga sobre los impuestos de los que peor lo están pasando en este momento, con lo cual es necesario y tendría que haber un acto de valentía de todos los partidos políticos para llevarlo a cabo. Desde el Partido Socialista, en este momento de crisis, después de lo que ha pasado, y yo formé parte, tú lo sabes, de esa conferencia política en la que determinados representantes del Partido Socialista en Madrid estuvimos unos días para sacar las nuevas políticas a partir de ahora, obtuvimos en ese momento el compromiso de que tenía que haber un cambio radical en las políticas fiscales en este país. Antes de pasar al siguiente tema, hablando de las próximas elecciones del 25 de mayo, importantísima la participación, de alguna manera se puede extrapolar unos resultados a unas próximas elecciones generales o municipales, o ese es otro cantar. Hombre, son elecciones completamente diferentes. También son elecciones que en su línea histórica ha tenido una baja participación. Yo no me atrevería a comparar los datos de estas elecciones europeas con unas elecciones municipales, donde son problemas muy determinados, o con unas elecciones generales, donde la gente tiene mucho más entusiasmo a la hora del voto, porque, lo vuelvo a repetir, quizás erróneamente pensamos, hasta incluso nosotros instintivamente pensamos que estas elecciones no son tan importantes como las otras, pero, y yo no te engaño, Pepe, a nadie se le escapa, y sobre todo los políticos, que vamos a hacer las comparativas, que cuando veamos los votos vamos a ver los comportamientos en determinados barrios, algo dirá el resultado, vamos a compararlo con las otras elecciones, y seguro te lo digo que todos vamos a ver algo positivo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Hacemos una comparativa de las elecciones europeas con el resto de las elecciones. Creo que en este momento, que además de ser unas elecciones de poca participación, nos encontramos con un momento, lo vuelvo a repetir, donde hay una desafección tremenda hacia la política y la gente cada vez confía menos en el sistema. Por desgracia. Es cuando tendríamos que ver estas elecciones solo y exclusivamente como unas elecciones europeas, que se van a decidir políticas de Europa que influyen mucho y de forma importante en España. Y si lo concebimos así, muchas cosas van a marchar mejor, porque es que otra opción no hay, Pepe. Si uno se desengaña del sistema actual,
no existe otra opción. No nos podemos desengañar del sistema, podemos desengañar de los políticos. No hay otra salida. No hay otra salida, al menos venerable. Las otras, yo no las he conocido afortunadamente, tú sí. Las otras salidas no gustan, no son buenas para un país. Por lo tanto, el sistema lo tenemos que respetar. Si después ese sistema también permite que se lleve a cabo el cambio, y si no hay confianza en lo que hay, la gente tiene la oportunidad de buscar el cambio por medio del sistema, pero no participar en el sistema podría llevarnos a... o que muy poquitos decidan quiénes tienen que gobernar, la gran mayoría, o, y eso no creo que ocurra en España, pero sí está ocurriendo en estos momentos en otros países europeos, o que llegue a épocas pasadas que no queremos recordar. Importantísima la participación en estas próximas elecciones, porque es de interés, sobre todo, para todos nosotros. Vamos a entrar en temas nuestros, en temas de andar por casa. En su día, el Gobierno central aprobó la reforma de los accesos de la A7 y la antigua 340. Estamos hablando ya no solo del municipio de Marbella, sino desde el municipio de Estepona hasta Fuengirola. Ustedes saben la necesidad que tiene este concepto de reformar estas entradas y salidas a la A7, donde hay verdadero peligro de muerte, así de claro, ¿no? En su día se aprueba, pero no termina de llegar esta solución que tanta falta le viene haciendo a toda la Costa del Sol. Exacto. Tenemos que recordar que se hizo un proyecto ambicioso, extremadamente ambicioso, en el segundo gobierno del Partido Socialista, de José Luis Rodríguez Zapatero, un proyecto valorado en, recuerdo si eran 7 u 8 millones de euros, donde significaba que se podía llevar a cabo nuevos accesos y mejoras en esa 340 como conocemos todos, sobre todo ese tramo que va desde Calahonda hasta pasado San Pedro Alcántara, un tramo cargado de urbanizaciones y donde el acceso es muy dificultoso, y tú bien has dicho, ahí había accidentes de carácter mortal y había que evitarlo. Ese proyecto se hizo, se financió. La parte final del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, acuciado ya por la crisis, no permitió que se pudiera desarrollar completamente el proyecto de mejoras y de acceso. Algunas obras puntuales se hicieron, pero sí estaba en el compromiso electoral del Partido Popular llevar a cabo las mejoras y los accesos de la 340. Han pasado ya 3 presupuestos generales del Estado y más de 2 años de gobierno del Partido Popular, y no solo no se hacen esas obras, sino que tampoco se hacen las obras de mantenimiento de la Nacional 340. Es más, solo la solución desde el Partido Popular parece ser que son las multas, que es una cuestión de castigar a aquellos que sobrepasan una velocidad. La solución de la 340 a la altura de Calahonda no pasa por poner un radar de tramo que obliga a todo el mundo a tener que ir por debajo de 80 kilómetros por hora. Chapuzas a esta altura no valen ya. Lo que se tenía que haber hecho era una acometida para poder adecentar como mínimo esos puntos negros y haberlos puesto en las mejores condiciones posibles, porque era la promesa electoral, que la iban repitiendo 3 años consecutivos, pero que no aparecen en los presupuestos generales del Estado. Eso te iba a decir, ¿hay partida presupuestaria que contemple esta ejecución? No existen tales partidas presupuestarias. Al menos en el término municipal de Marbella no hay ninguna partida de inversión, es decir, ejecución de obras en los últimos tres presupuestos generales del Estado para la ciudad. Yo me conformaría con este del 14, claro. Hablamos de hablamos de las playas, hablamos de determinadas obras necesarias, comisarías y demás, y no ha habido ni una sola inversión, pese a que hemos visto en los medios de comunicación y las noticias principalmente de prensa escrita, las fotografías y los compromisos de la alcaldesa de Marbella con determinados ministros. Pero cuando acudimos a los papeles, a los documentos, nos damos cuenta que es simplemente intenciones que se anuncian pero que nunca se realizan y que nunca se llevan a cabo. Yo te pongo un ejemplo. Hace unos días, con el subdelegado de gobierno, lo que anteriormente era conocido como el gobernador civil, la alcaldesa de Marbella fue nuevamente a la barriada de la Plaza de Toros a anunciar nuevamente
que dentro de 9 meses arrancaría la obra de la Oficina de la Seguridad Social, que anunció el año pasado y que anunció el año anterior y que iba en el programa electoral de las elecciones generales del año 2011. Del 11 al 14 Seguridad no se puede Social anunciar e Instituto que va a Nacional ser de Previsión, que también en el mismo sitio. dicen que van ahí. Eso es lo que no se puede hacer en política, anunciar un año tras otro una obra donde además en carácter municipal parece ser que todas van a coincidir en el primer semestre del año 2015, casualidades que sean las elecciones municipales, ¿no? No están en los presupuestos generales, estamos hablando de las carreteras, pero además las carreteras, Pepe, tú sabes que se levantó una polémica que rayó incluso la efervescencia del Partido Popular en la campaña electoral con aquella bajada del kilometraje en la 340, de 100 kilómetros hora a 80 kilómetros hora. El Partido Popular decía que en el momento en que ellos gobernaran en Madrid volvería a 100 kilómetros hora, porque dijeron que la solución de esa carretera no era bajarle la velocidad, sino mejorar los accesos. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? No lo ha aumentado a 100 kilómetros hora y sí nos pone un radar de tramo, ¿no? Con lo cual, coherencia ninguna. Pero también hubo polémica con la iluminación, cuando la alcaldesa de Marbella apagó todas las farolas de las 7, todas, diciendo que las tenía que pagar Fomento. Pero cuando ganó el Partido Popular en Madrid, parece ser que ya no se les reclama a Fomento lo que se les reclamaba anteriormente. Y yo entiendo que se les reclame a Fomento cuando gobierna el Partido Socialista por parte de un alcalde o una alcaldesa, porque tiene que defender los intereses de sus ciudadanos. Pero si gobierna el partido de su mismo color, quizás no vas a asomarte al balcón a pegarle voces. Sí, pero hay que pero sí tienes que intentar negociarlos para que se lleve a cabo. Y no se ha hecho. Y hay puntos negros que no están iluminados y estamos en una ciudad turística, una ciudad referente del sur de Europa, quizás la ciudad más importante de la cuenca del Mediterráneo, y uno cuando quiere visitar el puerto más conocido de todo el Mediterráneo, que es Puerto Banús, tienes una entrada lúgubre, porque este ayuntamiento o este Ministerio de Fomento del Partido Popular, que son del mismo color, han decidido que no se ilumine la entrada a uno de los lugares calientes del sur de Europa. Eso es infame. ¿Cuánto le puede costar al ayuntamiento tener iluminado determinadas entradas que son hitos de la imagen de Marbella? 10, 15, 20.000 euros al año. Yo estoy seguro que en cualquier gasto superfluo. Esas son nuestras fábricas que tiene la costa, el turismo. Y a la fábrica hay que hacer el gasto necesario para que la fábrica funcione. Y la fábrica del turismo funciona pues, con imagen. Es de malos gestores ahorrar unos cuantos duros en cuestiones de necesidad vital y sin embargo desperdiciar mucho dinero en cuestiones que creemos que no son interesantes en este momento. Entonces, en definitiva, los accesos de asientos ¿se reforman o no? ¿Se acometen o no se acometen? Pues no se van a acometer. Y el hecho, te lo vuelvo a repetir, Pepe, si han puesto un radar de tramo para que la gente corra menos, ya se están ahorrando el hacer una vía donde la gente puede ir a una velocidad de lo que es una autovía. No lo olvidemos que A7 es la autovía 7. Sí. Si tú te vas a otros países y preguntas por una autovía y te dicen que no puedes pasar a 80 kilómetros hora, pues te dirán que tiene otra nominación ese tipo de vía, ¿no? Además que la velocidad, bien entendida, forma parte del trabajo de mucha gente. Está claro, las carreteras más seguras, ¿cuáles son? Ir al aeropuerto, a coger el tren, a hacer compras, a hacer visitas, etcétera, etcétera. Y es importante. Bien, otro de los temas que quiero preguntarte relacionado con la autopista que tenemos aquí en nuestra ciudad, la autopista del Mediterráneo. Parece ser que el Partido Socialista va a pedir una propuesta, va a hacer una propuesta donde los coches que tengan sello en los municipios de la Costa del Sol paguen menos. Explícanos esto. Bueno, las autopistas de la Costa del Sol tienen un funcionamiento diferente al resto de las autopistas de ya ves, España. Es diferente, es la más cara de España. Yo, sí, por kilómetros es mucho más cara, ¿no? Yo, por cuestiones de trabajo en el Parlamento
y como procuro estar todo el tiempo posible en Marbella, cuando me tengo que trasladar al Parlamento, pues yo tiro por una carretera extraordinaria, que además es autonómica y quizás sea de las mejores carreteras de Andalucía, que es la de la Ruta del Toro, la de San Roque, Jerez, Sevilla. Sí. Cuando vas para Sevilla, si pasas por una autopista, por la 7, y pases en verano, pases en invierno, pases en primavera, en otoño, te vayas por enero, te vayas en diciembre, cuesta el mismo dinero. Aquí en la autopista Costa del Sol no, se dobla. Es decir, tú pasas por 4 peajes, si vas desde Manilva hasta Fuengirola, 4 peajes que en estos momentos rondan los 10 euros. Poco tramo. 10 euros esos 4 peajes, pero cuando llega verano, llega Semana Santa y llega Navidad, por cierto, una Semana Santa un tanto atípica a la hora de cobrar, porque te cobra la semana después, te cobra la semana de antes, dobla. Y no te cuesta 10 euros el tramo, te cuesta 20 euros. Pero además que si vas y vuelves, ya son 40 euros. Bueno, entendemos que es de pago, que si quieres la pagues, si no, no pasas. Pero, ¿por qué terminas pagándolo en temporada alta? ¿Por qué hay una temporada alta y una temporada normal en las autopistas? Porque está condicionada a las visitas turísticas. O sea, en verano, en Navidad y en Semana Santa, que hay gran afluencia de tráfico, subimos los precios. Es como cuando tú te vas a veranear a Sierra Nevada, pues si te vas en agosto va a ser muy barato y si te vas en febrero va a ser muy caro. Pero el que vive en Sierra Nevada sigue pagando su impuesto IBI exactamente igual, sea verano o sea invierno. Pues nosotros pedimos lo mismo para los ciudadanos que pagan el sello del coche en la Costa del Sol. Si yo pago el sello de mi coche en Marbella, entiendo que el precio de la autopista debe ser el mismo precio para todo el año. Porque si yo soy un preventista que va vendiendo vino o queso a lo largo de la Costa del Sol y necesito coger la autopista, mi queso no vale en el doble, en agosto vale exactamente igual. Y es más, en agosto, que hay más afluencia en los comercios, puedo vender más queso para salvar los meses que no vendo queso, por poner un ejemplo. Ahora ya no cojo la autopista si tengo que pagar el doble. Por lo tanto, entendemos que para aquellos que pagamos nuestros impuestos y nuestras tasas en la Costa del Sol, esa autopista y este sistema se puede llevar a cabo, tendría que tener el mismo precio todo el año. Y para aquellos que no pagan el sello en la Costa del Sol, pues se comprende que tenga un precio diferenciado ajustado a la afluencia turística, en este caso temporada alta o temporada media. ¿A dónde iría esta propuesta del Grupo Municipal Socialista? Nosotros, ¿A qué ente? ¿Cómo la encaminaría? Nosotros la vamos a llevar a los plenos de la Costa del Sol, a todos los plenos. Yo la llevaré al pleno del Ayuntamiento de Marbella y posteriormente la vamos a llevar también a la Diputación de Málaga y le vamos a instar al Ministerio de Fomento, que es el competente, que le pida, que le solicite a la concesionaria, pero no que le imponga. Nosotros nos vamos a alejar de esas políticas desarmadas que utilizó el Partido Popular cuando estaba en la oposición. Yo entiendo que las cosas se pueden pedir, se pueden negociar. Y una negociación quiere decir que si una concesión de una autopista tiene 50 años, esto se recalcula, se salva en cierto modo esta nueva situación para los habitantes que pagan su sello en la Costa del Sol y en lugar de 50 años, pues serán 55 años lo que tengan esa autopista, para intentar compensar el beneficio, en este caso la pérdida que tendría por este nuevo ajuste. Ustedes creemos que es posible. No pedí que no pagar, sino el mismo precio que en temporada, digamos, normal, ¿no? Exacto. Se entiende que los ciudadanos de la costa están aquí durante todo el año y como están aquí durante todo el año y se utiliza además para trabajar esa carretera, se pide el mismo precio que cualquier otro. Si te lo digo, algo tan fácil como un taxista que paga sus sellos, sus impuestos en Marbella, ¿por qué tiene que pagar el doble de ir a esa autopista para, por ejemplo, ir al aeropuerto de Málaga? Y el taxista de Málaga, ese que ahora se atreve a hablar más de los taxistas de Marbella en las televisiones públicas, el taxista de Málaga, que sin embargo va a venir a Marbella, como vienen algunos, a recoger clientes a los hoteles de Marbella, también tiene que pagar el doble. Sin embargo, aquí no paga impuestos ni paga sello. Y el taxista de Marbella, que sí paga aquí los impuestos y los sellos y además se deja el dinero, tiene que pagar el doble en las mismas condiciones que uno no fue. Yo pongo ese ejemplo y otro ejemplo lo podemos poner. Entendemos que tendrían que tener los trabajadores y los ciudadanos de la Costa del Sol, si pagan aquí sus impuestos y sus tasas, por eso son a los vehículos y no a los ciudadanos, una tarifa, la misma tarifa, la tarifa media, durante todo el año. Otro de los temas
De todo es conocido que de tiempo en la costa se están realizando prospecciones relacionadas con el gas y el petróleo. Una zona que hay que tener un cuidado exquisito con la zona donde vivimos. Antes creo que lo comentaba, la fábrica nuestra ni es el cemento, ni es otro tipo de artículo, es el turismo. Y el turismo hay que cuidarlo con paños calientes. El Partido Socialista entiende que estas prospecciones pueden perjudicar ya no solo la imagen, sino acarrear determinados problemas medioambientales que podemos de alguna manera sentirlo una vez que se acometa, porque parece ser que el tema no se paraliza, ¿no? No es así. Son, como tú bien has dicho, prospecciones. Bueno, se han hecho visualizaciones y estudios en determinadas zonas y se quiere hacer prospecciones, es decir, se quiere pinchar, se quiere meter unas tuberías que lo hacen unas plataformas, las mismas plataformas petrolíferas son exactamente iguales, no han empezado, hay el estudio previo. Y se quiere hacer en dos puntos determinados. Uno es en el mar de Alborán, pilla mucho más lejos, a la altura lineal de Torrós, y el otro es a 7 kilómetros del faro de Calaburra. Entonces, claro, eso está aisladito, está aquí, y además se ve. ¿Qué es lo que ha pedido el Partido Socialista? Nosotros hemos pedido que se frenen esas prospecciones. Ha habido una serie de años en suspensos para no llevarlo a cabo, y hemos estado peleando para que esas prospecciones no se llevaran a cabo en la Costa del Sol, por lo que significa. Sin embargo, justamente esta mañana, y además una noticia prioritaria, y la adelantamos en esta televisión, en el Senado el Partido Popular ha votado a favor de seguir con las prospecciones en la Costa del Sol. Ya tiene todo. Hoy se ha tocado en el hoy Senado. Mismo se ha tratado esta mañana en el Senado y ya tienen todos los permisos, ya tenían todos los permisos, faltaba simplemente el impulso para comenzar esas obras y el Partido Popular ha votado a favor. El resto de los grupos políticos hemos votado en contra y además los diputados de las Islas Baleares, porque es la otra zona, diputados de Mallorca, la oposición. No, diputados del Partido Popular. Del Partido Los Popular. diputados mallorquines del Partido Popular también ha votado en contra de estas prospecciones. Las zonas donde se van a llevar a cabo las prospecciones son Mar de Alborán, Costa del Sol, en el faro de Calaburra y Mallorca. Y parece ser que los diputados del Partido Popular de Mallorca tienen más amor propio por su tierra y más querencia por su zona que los diputados del Partido Popular de la provincia de Málaga, que tenían que haberse posicionado en contra de perforar. Porque claro, y yo he tenido la suerte de poder debatir esta proposición hace un año, justamente cuando pedíamos una moratoria que se alargara y no se llevara a cabo estas prospecciones en el Parlamento de Andalucía. Y el Partido Popular decía en aquel momento, no es lo mismo las prospecciones que las extracciones. Prospecciones simplemente mirar a ver qué cantidad de gas o de petróleo hay en esas bolsas subterráneas. Si es rentable económicamente o no es rentable sacar ese producto fuera. Esto, que la de Faro de Calaburra, es decir, las que vamos a ver ahí son de Repsol, conlleva una especie de barco que son unas plataformas movibles inmensos, grandísimos. Es el tamaño de un campo de fútbol, para que sepamos la base de la plataforma cuál es, se traslada, además estos particularmente vienen de Turquía, se ponen ahí enfrente y empiezan a taladrar en determinados sitios para poder medirlo. Bueno, nosotros les razonábamos determinadas cuestiones. ¿A cuánto, en primer lugar, si lo sabe, a cuánto de la orilla? 7 kilómetros. Si los días son estables. Exacto, sí, los días soleados, somos capaces de ver desde aquí el norte de Marruecos. Sí, se ve el norte de África. Imagínate cómo se verá una plataforma de estas características tan solo a 7 kilómetros. Claro, esto tiene... En primer lugar, nosotros le planteábamos una cosa, le planteaba yo a los diputados del Partido Popular una cosa. Mire usted, no me engañe, no me digan que van a hacer prospecciones, porque Repsol lleva gastado muchos millones de euros, se va a gastar otros muchos millones de euros, y si dice que las bolsas tienen gas para pinchar,
¿qué me vas a decir? ¿Que se van a sus casas? Nadie se gasta el dinero en balde. Por lo tanto, detrás de las prospecciones, si hay gas, vienen las extracciones. Y eso es terminar definitivamente con la gran industria. Habría que ver lo que se ha aprobado hoy en el Senado, y ahí tendrá que venir reflejado en esa documentación ya no solo las prospecciones. Si el gas acumulado en la zona es comercialmente aceptable, saldrá para adelante, claro. Digo yo, que vendrá ahí. Claro, pero ellos dicen que solamente van a hacer las prospecciones, pero aún solo con las prospecciones, Pepe, y yo he visto el estudio del impacto medioambiental, en primer lugar, el impacto visual. Una máquina, una plataforma delante de las playas nuestras, eso ya ahuyenta a que aquí vengan los turistas. El impacto mediático, con los celos que no tienen otros lugares de Europa que se están promocionando y compitiendo con la Costa del Sol en lo turístico, ¿qué van a tardar en que los medios de comunicación empiecen a intoxicar diciendo que van a pinchar? Y en tercer lugar, el informe decía que había muy pocas posibilidades de la ruptura de una plataforma de estas y de que se produjera un caso como el del Prestige. Las posibilidades eran mínimas, el 0,0001, una vez de cada 80.000 o algo así. Pero mira, pero las hay. ¿Y si esa vez de cada 80.000 ocurre delante de nuestras playas? Porque claro, ¿qué posibilidades había de que un petrolero se atrapara en las playas, en la Costa de la Muerte, en Galicia, rompiera y ocurriera lo que ocurrió? Muchas menos posibilidades que una plataforma rompiera. Y rompió. Y aquello fue un desastre medioambiental y la ruina para aquella zona. En Miami ha ocurrido también. También ha ocurrido en el Golfo de México. El Golfo de México, correcto. Exacto. Y ha sido un desastre. Y eso ocurrió muy en alta mar. Estamos hablando de 7 kilómetros. No nos lo podemos permitir. Las asociaciones de hostelería, las asociaciones de playa, los colectivos turísticos, los pescadores, porque además las prospecciones también utiliza un sistema, puede afectar a la afecta y mucho, fauna pesquera de la costa. Afecta y mucho porque son unas sondas que cuando golpean se expanden y tienen, es cierto, o sea, fíjate cómo afectará que ellos van a tener una subvención debido a estas actuaciones. Nadie te va a dar dinero si esto no va a tener un perjuicio, pero la Universidad de Málaga, y yo he estado reunido con el Departamento de Biología, ¿ha hecho un informe de eso? Ha hecho un informe en contra de estas prospecciones porque tenemos, aparte de esa fauna, que la pesca de la que tú has dicho, una flora extraordinaria en esa zona, sobre todo en el marina. mar de Alborán. Y entonces no nos lo podemos permitir, único. Y claro, y volvemos al inicio, ¿para qué quieres hacer las prospecciones? Si encuentras gas, ¿qué te vas a ir a tu casa diciendo que has encontrado gas y dentro de 20 siglos volveremos? El empresario ya sabe a lo que va. Y una empresa potente como Repsol, claro, es capaz de llevarse por delante a la Costa del Sol. No lo podemos permitir, por lo tanto vamos a llevarlo también a los plenos, se ha llevado al Senado y tenemos que hacer ruido. Si sale adelante tenemos que hacer ruido, Pepe, y no lo puede permitir ningún alcalde, ningún grupo político. Esto ya no es una cuestión de que seas del PP, del PSOE o de Izquierda Unida, no es una cuestión de que sea un turismo rural o que sea un turismo de sol y playa. Si esto rompe, este es el final de las próximas generaciones, es hipotecar una acción de este tipo, el futuro de la Costa del Sol. Y como tú entenderás y todos los que nos ven están entendiendo, no nos podemos permitir, y menos en este momento, hacer una cuestión de este tipo. Porque las grandes multinacionales se llenen los bolsillos, no podemos propiciar la ruina de tantos y tantos años de trabajo para construir esta Costa del Sol. No, y además el tema turístico, hay unas competencias feroces, ¿eh? Tenemos, lo que voy a decir es triste, ¿no? Pero tenemos, por desgracia, ¿no?, en países del Magreb con una penetración turística importante como es Egipto, Túnez, inclusive Marruecos, pues gracias, y duele decirlo, ¿no?, a esos problemas tan enormes que han tenido, ha decrecido el turismo muchísimo. La gente han dicho, bueno, pues en vez de ir, nos venimos a la Costa del Sol. Es que eso es así. Tenemos que aprender, Pepe. Claro. La gente al final es leal a la estabilidad.
Y la Costa del Sol siempre ha sido estable. Desde los años 60 ha tenido una oferta estable. Aquí ha habido momentos de crisis, ha habido momentos de huelga brutales, pero aún así se le ofrecía, digo la hostelería, estabilidad a aquellos que nos visitaban. ¿Dónde no ha habido estabilidad? Como tú bien has dicho, esa primavera árabe en el norte, en el Magreb, en el norte de África, en todos esos países. Por lo tanto, si vemos el reflejo, en ese caso de una cuestión social, cómo ha influido negativamente a esos países que van a dar muchos años atrás, pasos atrás, por esa situación, porque ellos sabían que el turismo era una balsa para salvarse. Si nosotros en la Costa del Sol no nos podemos permitir meter la pata con un asunto de estas características, ¿no? Quizás no sea de carácter social, pero sí es de carácter medioambiental y no nos lo podemos permitir. Es que si tú analizas fríamente, si reflexionas, el decrecimiento del número de parados de este mes, los 111.000, que eso tenemos que alegrarnos todos, tiene muchísima culpa el tema turístico. Claro. Muchísima culpa. El tema turístico, no nos engañemos. Y ahora, y afortunadamente, vamos a tener una buena campaña en un tema estival y va a reducirse el paro gracias al sector turístico que funciona y bastante bien. Cuidemos este apartado porque es el pan de nuestros hijos, el nuestro y el de nuestros hijos. Bueno, para terminar, como saben, si no se los digo yo a ustedes, ¿no? Marbella va a celebrar sus fiestas patronales dedicadas a San Bernabé. Yo me acuerdo que el alcalde en su tiempo, señor Gil, en un pregón, se puso a decir ¡viva San Bartolomé! Ya ves. Bien, pues tendremos, como decía, la feria del 9 al 14 del próximo mes de junio. Y la feria pues va enclavada pues en el mismo sitio. No hay solución a este tema. Parece ser que los vecinos, como es lógico, pues están mostrando sus quejas relacionadas con este tema. ¿Qué nos puede contar de esto, Pepe? No es que no haya solución, Pepe, hay solución. Lo que no hay es voluntad del equipo de gobierno. Los vecinos están bastante enfadados porque es una molestia que se agrava año tras año y porque hubo un compromiso de este equipo de gobierno del Partido Popular en solucionarlo y no lo han solucionado. En el programa electoral del Partido Popular en el año 2007 iba al traslado de la feria. En el año 2009 la alcaldesa de Marbella prometió que cuando se aprobara el plan general iba a haber un recinto permanente ferial y de ahí se trasladaría la feria. No fue así. En el año 2011 de las elecciones, frente a las manifestaciones de los vecinos en la zona, nuevamente la alcaldesa de Marbella prometió que iba a ser el último año. Y no solamente no fue el último año de la feria de noche, sino que además también llevó la feria de día. Pero el año pasado, en una reunión de todos los vecinos, por parte del equipo de gobierno se comprometieron a que el año pasado era el último año donde se iba a celebrar allí la feria. Y este año vuelve a la feria, pero es más, y el año que viene también va a la feria. En la última comisión plenaria, donde nosotros, el año que viene, te adelanto, que también va a la feria. Para arreglarlo. Pues no va a haber tiempo suficiente. Hablar nuevamente, compromiso electoral con las elecciones municipales encima, de quitar la feria de la zona de las Albarizas, pero volverá ahí porque esa ha sido la respuesta que me dio a mí el concejal de Obras, Javier García, cuando le dije que por qué no se solucionaba. Lo supeditan a la situación del recinto ferial de La Cañada, pero hay soluciones intermedias hasta que ese recinto ferial esté completamente listo, que no sabemos qué problemas tiene, problemas judiciales, jurídicos o de desavenencia entre los propietarios y el ayuntamiento. Aparte de los accesos, que es complicado. Aparte de que es un sitio bastante complicado y que todavía se tiene que desarrollar, hay soluciones intermedias, hay otros lugares. ¿Cuál sería? Pues, por ejemplo, entre las ofertas hay un lugar en Marbella, que es la Playa del Pinillo, donde ya se han hecho eventos de estas características, que está diáfano, que no tiene bloques ni viviendas cercanas, que tiene fácil acceso para aparcar. No estamos diciendo que vaya a la feria ahí, pero mientras se soluciona el recinto ferial definitivo, sí puede estar la feria 1 año o 2 años, pero quitarla de un lugar donde la verdad es que hace bastante daño y perjudica mucho
el descanso y la tranquilidad de los vecinos de esa zona, que además necesita, porque cada vez se amplía más y cada vez son más vecinos, que esa zona donde se hace la feria sea una zona de oportunidades para los vecinos de Alfredo Palma, de Lomas del Olivar, para los vecinos de las Albarizas, para los vecinos de toda aquella zona que es un desarrollo que se tiene que ejecutar. Por lo tanto, aparte de todo esto, que es razonable, que es coherente, que es comprensible, está la palabra de la alcaldesa que año tras año, como hizo el año pasado, no la cumple. Y los vecinos, algunos de ellos, porque estamos haciendo un puerta a puerta, se extrañaba que este año fuera la feria. Pues va este año. No sabían que... Y también va el año que viene. No sabían, porque les engañaron como nos engañaron a nosotros. Nosotros también nos lo creímos, Pepe. O sea que aquí algunos tienen una capacidad y algunas tienen una capacidad de engaño extraordinario. Nosotros nos prometieron que era el último año que iba a la feria y también nos lo creímos, pero no, va a la feria nuevamente allí. Yo sí quiero que sepan los ciudadanos que el Partido Socialista, por solidaridad, no vamos a montar la feria en la caseta de las Albarizas. No vamos a montar la caseta en la feria de las Albarizas, mejor dicho. Compartiremos la feria porque es un día grande, por supuesto, con casetas de muchos amigos, entre otras con vuestra caseta, que además es señera son y 25 significativa. Años montando la caseta. Pero nosotros el compromiso con los vecinos, porque igual que ella nos creímos el compromiso de la alcaldesa de Marbella, la palabra de ella, no la vamos a llevar a cabo en este caso, en este año, la apertura de esa caseta. Pero sí estamos haciendo una campaña para que se adhieran el mayor número de vecinos posible a la petición, a la moción de que este sea el último año de la feria en las Albarizas. Yo creo que demasiado han aguantado esos vecinos, para cuanto menos no volverles a engañar un año más. Debería ser porque es que ya voy a usar una palabra, se lo merecen. Sí. Porque el castigo que se le ha dado muchos años allí. Y hay que buscar el sitio idóneo, ya no solo para la feria, sino para otro tipo de actos multitudinarios que tiene esta ciudad, como es Marbella, que eso puede servir para... Claro que sí, a veces uno tiene... Tema como un polivalente, ¿no? Uno tiene envidia sana y a veces no muy sanas, ¿no? Como por ejemplo cuando uno ve que Fuengirola, ese recinto ferial, no solamente está una semana al año. Pero ya ha quedado... Ya se ha quedado no pequeño. Solo pequeño, no tiene aparcamiento y tal. Pero tenemos que aprender los errores de otros. Pero sí tiene un recinto que te vale para que durante todo el año se pueda aprovechar. Y como Fuengirola, otras grandes ciudades, es que Marbella es una gran ciudad. Y a veces tenemos necesidades de pueblos pequeños. Pero para que tú veas, Pepe, lo que son las cosas, la vida que no se entiende. Fuengirola es un término municipal pequeño comparado con, digo, a nivel de extensión, ¿no? Pequeño no, pequeñísimo. Y tienen determinados servicios que a veces quisiéramos nosotros. Uno de ellos es el recinto ferial, ¿no? Y otro el cementerio. No, el cementerio está en Mijas, ¿eh? Pero es de Fuengirola. Sí, el de Fuengirola. El de Fuengirola, que lo que tú dices es tan pequeño que hasta se buscaron la fórmula para hacerlo pero, en Mijas. por ¿no? ejemplo, tienen una casa de la cultura, pero no de ahora, de hace tiempo, ¿no? Que es un primor. Pues yo he estado ahí varias veces. Esas oportunidades, esas infraestructuras, esas dotaciones son casi todas de los años 80, tú las conoces mejor que yo, porque sé que además en tu labor supramunicipal aportaste por ellos, ¿no? Y es a lo que voy, que tenemos que espabilarnos, y bueno, que no obstante que, como siempre digo, gracias por esta visita, este programa, y desearte suerte, como siempre. Pues muchas gracias a ustedes y encantado de estar en vuestra casa. Buenas elecciones. Así será. Gracias a ustedes por seguirnos. La buena noche y buena suerte.